orientada, digamos, de un determinado sector o partido exclusivamente. Veo que aquí hay organizaciones sociales, hay movimientos indígenas, hay sector de los educadores, también un movimiento político, hay fuerza proletaria que es de los trabajadores, de la CONAIE, movimiento indígena, Federación de los Barrios del Ecuador, los vecinos de Pastaza. No le logro entender. El sindicato de trabajadores, taxistas, del taxismo, de la Unión de Taxismo, ¿ya? Están los transportistas y estudiantes universitarios. Muy buenas tardes, Luciano, bienvenido. Sí, buenas tardes, Juan Pablo, y un saludo a los radioescuchas de esta prestigiosa radio de comunicación. Nosotros nos han encargado de entregar este boletín de prensa porque no es justo lo que ocurrió ayer. Yo creo que el movimiento de descontento es una explosión social, pero no por eso tenemos que irnos en contra de propiedades que no deben ser agredidas. Claro. Y en eso nosotros hoy hemos ratificado de que debemos de ejercer un mayor y mejor control de esta gente. Ustedes dicen aquí en el punto 5 que van a buscar el control de identificar a los infiltrados, que son los que provocan y causan el vandalismo. Así es. Vean, nosotros estuvimos hasta las 4 de la tarde con los compañeros de la UNE, algunos trabajadores municipales en el sector del ingreso a Unión Base. Y resulta que acá al centro ya mucha gente empezó a crear caos. Entonces eso duró, apaciguamos ya a las 7 de la noche y se rescató, por supuesto, a uno de los universitarios que fue encarcelado y nos retiramos nosotros con la orientación de que reforcemos cada uno de los frentes. De manera fundamental, el primer responsable de esta crisis, de esta explosión social que hay, que va más allá de solamente la participación de las organizaciones, es el gobierno. El gobierno con estas medidas que tomó. Y afirmó eso con las declaraciones que hizo el ministro de Defensa. El ministro de Defensa parece que se va a la guerra, pero se va a la guerra con los ecuatorianos, con los campesinos, con los trabajadores, con los estudiantes. Y eso es lo que rechazamos. Muy desafiantes las declaraciones del ministro de Yo Defensa. creo que ya se acabó las dictaduras hace tiempos. Y no debería tener ese concepto y esa práctica que el ministro está planteando. Bueno, se dice que el ministro Osvaldo Jarrín, en su tiempo cuando militar, él fue estudiante de la Escuela de las Américas, ¿no? Debe ser porque las expresiones lo que hacen no es apaciguar, sino calentar las calles, calentar los ánimos de la gente. Y usted ha visto, Juan Pablo, lo que ocurrió en la ciudad de Puyo. Y por supuesto nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y estamos orientando de que las cosas se hagan como corresponde. Estamos rechazando frontalmente estas medidas económicas. Vamos a pelear hasta que caiga este paquetazo. Ese es nuestro objetivo. De que no pasen las reformas laborales, las reformas fiscales y económicas. Ese es nuestro objetivo. Bueno, en el paquete de reformas además se contempla digamos así, el despido de aproximadamente 10,000 trabajadores más. Despedir 10,000 trabajadores más, se implementa otro tipo de mecanismos como por ejemplo la eliminación del impuesto a la renta y se flexibiliza el impuesto a la salida de divisas, se genera la flexibilización laboral y eso pues han sido instrumentos que los trabajadores han dicho son lesivos a sus intereses. Vea, si pasa este paquetazo, ¿a quién va a afectar en primer lugar? Al pueblo. El taxista, el urbano tendrá que cobrarle al ciudadano que hace uso de eso. Y por supuesto el encarecimiento, han visto estos días, del gas ha subido así de una sola, con el solo pronunciamiento, ya subió 50 centavos. Y creo que ayer algo trataron de bajar, pero no rebaja de los $3.30. Entonces, entra en un proceso inflacionario de especulación. Pero nosotros tenemos que decir que las organizaciones también, en esos diálogos que había con el gobierno, le planteamos que sí hay salida a la crisis. Una de las salidas a la crisis es la renegociación de los contratos petroleros, donde el Estado está perdiendo diariamente por cada barril de petróleo alrededor de $3 a $4. ¿Y cuánto produce el Ecuador? Casi más de 300,000 barriles. Es decir, no habría necesidad de medidas económicas, sino a través de la renegociación de los contratos petroleros tranquilamente. Es uno de los puntos álgidos que no quieren topar, que no dicen.
y que inclusive hoy día el ministro de Energía dijo que ya se le va a entregar inclusive la importación de derivados del petróleo a la empresa privada, ya deslitándose la responsabilidad del Estado de tener un mejor control en el precio de los combustibles. Bueno, y eso también significaría que se internacionalizan los precios y estarían... Están internacionalizados los claro, precios, pero el salario que ganamos, el que tiene trabajadores, que suerte tiene que trabajo, ¿cuánto gana? El promedio es de $400 a $500. No alcanza para la canasta ni de la pobreza. Sí, pero la empresa privada no va a importar, no va a comprar pan para vender pan. Así es. Va a buscarle una ganancia al precio del combustible y tendrá que incrementarse nuevamente el valor de los combustibles. Entonces, los despidos y todas estas medidas que él ha tomado, ¿qué es lo que hace? Simplemente se ahorra muy poca cantidad frente, por ejemplo, al perdón que le hizo el gobierno de Correa y ahora también el gobierno de Lenín Moreno a estas aranceles tributarios que no les cobró, que les perdonó bajo una ley y un decreto. Entonces, salidas... Por la ley de fomento productivo. La Trole 3. Entonces, ahí quedó demostrado de que el gobierno está trabajando y está gobernando para las empresas y los bancos. Vamos a dialogar también en este diálogo, permíteme, Luciano, con Humberto Allevaca, ¿no? Roberto. Perdón, discúlpeme, compa. Un poco la expresión del sentimiento popular, ¿cómo se puede diagnosticar lo que está pasando en la provincia de Pastaza? Cierre de vías, el sector del movimiento indígena manifiesta que el día de hoy arribará los guerreros Aruta, Anchuar y Achuar, dicen, a la ciudad de Puyo, precisamente que buscan derogar el decreto 883. Buenas tardes, Juan Pablo, a los radioescuchas de toda la provincia de Pastaza. Gracias por permitirnos hablar en este medio de comunicación. El pueblo se ha cansado de las mentiras y falacias de este gobierno. En un inicio el gobierno dijo rotundamente que no iba a subir ningún impuesto que atentara contra el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, vimos la primera medida hace aproximadamente un año atrás con la subida de la gasolina y la liberación del precio de la gasolina extra. Y hoy vemos que se ha mermado el sentir de todo un pueblo con estas nuevas medidas sobre el precio de los combustibles. Y aparte de ello vienen las reformas laborales que atentan contra todos los trabajadores que tienen un contrato, es decir, aquellos trabajadores que ni siquiera tienen un nombramiento definitivo que les permita sostener a la familia en el tiempo. Eso es todavía más ultrajante. Y aparte de ello, nos retiran un día de sueldo de un mes. La Constitución dice que el salario del trabajador será inembargable, irrenunciable, irreductible. Exactamente. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, lo que le están haciendo es quitándole el salario del trabajador. O sea, están yéndose contra lo que dice la Constitución. Al menos esa es la lectura que tengo yo. Y contra un derecho adquirido. Ya, cuando uno firma un contrato, firma por un precio ya establecido. Y que después le digan, venimos a quitarle esto que usted con el sudor de su frente se ganó durante este mes, le vamos a quitar una parte. Eso creo que atenta contra todo derecho, vulnera toda la facilidad que tiene una persona de trabajar y de fomentar el empleo a nivel del país. Ahora, el tema también de las vacaciones, son 15 días que les están reduciendo de vacaciones. 15 días de vacaciones más 12 días de salario que ustedes están entregando serían 27, un mes entero, que le están al año, que le están exprimiendo al trabajador. Exactamente. ¿Y qué se pretende con aquello? De que los mismos trabajadores seamos cada vez sobreexplotados. Lo que siempre ha sucedido con estos gobiernos neoliberales que vienen supuestamente con la receta del Fondo Monetario Internacional que pretenden salvarnos de una crisis la cual yo creo que no ha existido, porque como bien dice el compañero Luciano, existen otras formas, otros caminos para realizar las reformas económicas y obtener los recursos necesarios. ¿Por qué aquellos corruptos que le siguieron juicio hoy disfrutan de todas esas enormes millonadas que se llevaron de nuestro país y a ellos no se les atacan? Son mejor blindados mediante ley para que no se les toque. Y el pueblo ecuatoriano que con el sudor de su frente todos los días sale a trabajar, que no ha hecho daño a nadie, hoy se les pretende vincular y poner estas reformas que atentan contra todo derecho adquirido. Y el día de ayer el pueblo ecuatoriano y el de Pastaza salió a las calles.
sin ninguna bandera de ningún movimiento político, sino salimos como pueblo, todas las organizaciones gremiales, universitarias, campesinas de toda nuestra provincia, a manifestar en contra de todas estas medidas que han causado la represión de todo un pueblo, ¿no? De un pueblo oprimido, que cada vez nos sentimos más achicados frente a estas medidas que nos ha impuesto el gobierno. ¿Y el gobierno qué ha hecho? Simplemente se va y se blinda, aislándose de toda la realidad del país, y no nos permite ni siquiera el diálogo, como él mismo lo dice, manifestar el diálogo, si él mismo está adentro, blindado. No tiene, ni siquiera tenemos acceso para dialogar con aquellos. Por supuesto. Bueno, para cuando se armó la Constitución del 98, los asambleístas, que eran en ese entonces otra denominación tenían, se reunieron pues, los constituyentes, se reunieron dentro de un cuartel militar, ¿sí? Para hacer la Constitución del 98. Ahora, el señor presidente de la República ha trasladado la sede de gobierno a Guayaquil. No dice dónde está funcionando, porque la cadena de ayer no fue desde donde generalmente se suelen realizar las declaraciones y expresiones al público. ¿Me permites, por favor, Jenny, me ayudas? ¿Cómo se llama este centro donde el gobierno funciona en Guayaquil? El gobierno zonal del litoral, donde se encuentra el presidente, los ministros, exactamente. E inclusive de última fuente, disculpa que te interrumpa, Ajá. También se informa que el expresidente Abdalá Bucaram también se encuentra ya en las instalaciones del gobierno zonal, reiterando su apoyo al presidente Lenín Moreno. Abdalá Bucaram apoyándole a Lenín Moreno en el gobierno zonal. Pero Lenín Moreno no ha estado en el gobierno zonal, o por lo menos la cadena de ayer no la realizó. No la realizó desde el ese gobierno lugar, zonal. pero ya en horas de la mañana se trasladó Hoy día. junto con su equipo del gabinete ministerial hacia las instalaciones del gobierno zonal del litoral. Vamos a dialogar nuevamente con Luciano Betún, del sector del Frente de Lucha por la Unidad Popular del Pueblo de Pastaza, y consultarle qué lectura tienen de la acción del presidente de la República de haber, mediante decreto y en uso de sus facultades constitucionales, haber trasladado la sede de gobierno a Guayaquil. En primer lugar, yo debo señalar de que yo vengo ejerciendo la coordinación de la Unión General de Trabajadores, Sí. la UGT, De la UGT. de manera muy concreta, a los sindicatos que son parte de nuestra central sindical y somos, por supuesto, parte del PUD. También afectados entonces con el decreto. Así es, nosotros como trabajadores, yo soy un trabajador de la educación y los que hemos sido golpeados, yo desde que creo que alrededor de más de 8 o casi 10 años no hemos tenido alzas salariales, seguimos con el mismo sueldo. Sin problema, claro. Ya, y yo lo que entiendo es, en primer lugar, esta lucha no es solo de nosotros, es de todo el pueblo. Así es. Y no solamente es el paquetazo, no solamente es las reformas laborales que podríamos decir que nos afectan directamente a nosotros, también es las aspiraciones que tiene la provincia de Pastaza, la defensa de la naturaleza, la defensa del agua. La defensa del agua es vital ahora que se ha concesionado el bloque 28 de Mera. Y muy pocos los usuarios de esa agua, muy poco conocimiento tenemos sobre eso. ¿Cómo nos afectaría o qué beneficio tendríamos? Eso es parte de la agenda que está en esta unidad. La oposición a que se construya la central hidroeléctrica en el Piatúa y, por supuesto, la no explotación petrolera. Todos esos puntos, al igual que hay muchos otros más que en este momento no tengo al acuerdo, pero esos son los que nos junta y nos ha unido para defender en este momento que la mecha que ha encendido esto ha sido el paquetazo que ha emitido el gobierno. Debo señalar de que lo que ha hecho el presidente es, yo debo decir, ha huido de los problemas. Está huyendo y no quiere dar la cara. ¿Se puede esconder, Vicente? Y se escuda y tiene un escudo que se llama estado de excepción. Entonces, para nosotros, claro que queremos dialogar, pero así como ha incumplido, también queremos dialogar, pero también derogue. Y nos sentamos a ver qué alternativas son viables para este país. Ahora, que el social cristianismo le apoye a Lenín Moreno y que ahora recibe el apoyo de un presidente que fue defenestrado como Abdalá Bucaram, ¿qué lectura le debe dar al ecuatoriano común? Yo creo que se está confirmando lo que siempre ha existido. Gobiernan para ellos mismos, para los mismos círculos de poder, y hoy lo que tienen que hacer es defender al que está de turno en el poder. Eso es lo que yo entiendo. Un silencio también incomprensible de la Asamblea Nacional. La Asamblea no tiene la calidad moral para dar respuesta y no quiere dar respuesta.
y yo creo que están todos solo de espectadores frente a los hechos. Ha Entonces, habido un proceso, una cosa curiosa, estimado Luciano, y es que el pueblo se encontraba inmovilizado, y así lo siento yo, que durante mucho tiempo el pueblo estaba inmovilizado. Y en un momento a otro, el presidente de la República generaba una medida, el pueblo aguantaba. Es que la culpa de Correa, se aguantaba y el pueblo se aguantaba. El presidente generaba otra medida y el pueblo se aguantaba, esperando que se recuperen los dineros de la corrupción, porque la culpa era de Correa. Y así era el mensaje que lo mandaba el presidente de la República, y hasta el día de ayer la culpa es de Correa, dice, de estas movilizaciones sociales. La culpa es de Maduro y la culpa es de... Pero en este caso, yo siento, no sé, y si me equivoco, por favor, corrígeme, Luciano y Roberto, corríjanme, compañeros, yo siento que el pueblo se encontraba no organizado, pero esta expresión fue como una especie de olla de presión que ya llegó a un punto y explotó. Porque generalmente, por ejemplo, en años anteriores, había un comité de unidad y desarrollo de Pastaza, había una estructura, un dirigente que lideraba a las demás organizaciones y que venía y dialogaba con las autoridades. Pero ahora hemos observado, por ejemplo, que todas las organizaciones han salido, pero sin generar un liderazgo, dirección única. Una dirección única, exacto. Entonces, claro, ahora están como que, digamos, en menos de una, porque esto también es inédito. Este tipo de manifestaciones y movilizaciones no se han generado de la noche a la mañana, como en este último caso, ¿sí? Anteriormente demoraba un mes, 2 meses, la gente, había un proceso para el descontento popular y la gente tenía la chance de organizarse. Ahora le dieron el paquetazo de medidas y esto fue que en menos de 24 horas se generaron las reacciones en todo el país. No sé si me equivoco. sí, así es. Lo que pasa es que el grado de intensidad o la gravedad de este paquetazo es que a todo mundo afecta, y al más pobre es al que afecta más. Y nosotros los trabajadores podemos de alguna forma subsistir, pero el que vive del día a día, el subempleado o el desempleado, la reacción ha sido brutal frente a ese paquetazo. Roberto, Luciano ha dicho una cosa, el que trabaja o el asalariado, hablemoslo así porque no todos los que trabajan reciben un salario, ¿ya? El asalariado en alguna forma podrá comprar con su capacidad reducida incluso del poder adquisitivo, pero ¿qué pasará con los que fueron despedidos? ¿Qué pasará con los que se quedaron sin trabajo? Con los que no tienen la chance de acceder a un crédito porque le tienen estigmatizado en el buró de crédito. ¿Qué pasará con todos esos ciudadanos que se vieron afectados por las faltas de fuentes de trabajo en el país? Bueno, respecto a lo que dice, esto ya se venía dando. De abajo las organizaciones venían moviéndose, pero se ve esto abruptamente, la fuerza trabajadora se ve mermada con este nuevo decreto. Y ahí se revolucionó todo, porque la UNE, de la cual yo pertenezco, el gremio del Frente de Libre Ingreso de los Profesores del Magisterio, estamos luchando ya desde hace algún tiempo, porque a nosotros tampoco no se nos otorga un nombramiento definitivo. Estamos trabajando con nombramiento provisional y con contrato, lo cual nos mantiene con el mismo monto desde que ingresamos al magisterio. O sea, sin la opción de concursos de merecimiento. No les brindan estabilidad. No hay estabilidad. Entonces, en este gobierno, ha surgido todo eso de inestabilidad, porque todo se está basando en contratos. Y hoy se está atacando al contrato. Y hoy sabemos que mediante estadísticas, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo fijo, es decir, que tienen un ingreso. Y el 70% de la población con estas medidas merma su capacidad adquisitiva. Es decir, las personas que viven del día a día, ¿cómo lo hacen para pagar el doble, el 200% que subió el diésel, aparte de la gasolina y de la adquisición de los nuevos productos? Y aparte de ello, también surge el enojo. ¿Por qué? ¿Por qué a los grandes? ¿Quién se puede comprar un tractor para trabajar en su terreno? Creo que nadie tiene esa posibilidad del pueblo de Pastaza, a lo menos, la población. Pero sí lo tienen esos grandes hacendados. Entonces, las medidas van dirigidas para ellos, en contra del pueblo ecuatoriano. Entonces, eso creo que fue el primer indicio para que todo el pueblo salga de la noche a la mañana a reclamar su justo derecho, porque esto ya se venía dando los conversatorios entre el FUD, el CUD, en las demás organizaciones, tanto gremiales como universitarias y campesinas. Mientras el pueblo ecuatoriano se encuentra afectado por el tema de
medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, el sector de la banca en el último año ha tenido un incremento, o una ganancia, sí es, Exacto. de 560 millones de dólares. La ganancia en un año de la banca son 560 millones de dólares. ¿Cuál es la ganancia que tiene el común de los ecuatorianos? Ninguna. Y aparte de aquello, la banca dice que las utilidades que ellos tienen son insuficientes todavía. O sea que era probable o era posible grabar un impuesto a la ganancia de la banca Exacto. y recuperar, qué sé yo, de los 500 millones, solo poniéndole que hubieran sido 500 millones, tranquilamente se recuperaban unos 125 millones de dólares. Por ejemplo, alguien que se hace un crédito de $10,000 casi tiene que pagar el doble, es decir, $15,000 por un crédito. Entonces la banca se beneficia de esa casi 50%. Y el pobre ciudadano que tiene que trabajar casi el doble para pagar aquello. Y si no lo paga a tiempo, cae en mora y le cobran incluso más interés. Entonces, eso, ¿dónde están las medidas contra la banca que ha obtenido grandes utilidades, que se permite el crédito para los pequeños campesinos, para la gente que quiere tener un propio negocio? Eso no se ha dado. Si no, se nos graba cada vez de más medidas para la población en general y esos grandes empresarios como si nada. Bueno, las medidas van a continuar, entiendo yo, Luciano, y bueno, ¿qué va a pasar en las próximas horas? ¿Qué va a pasar en los próximos días respecto a la movilización del pueblo? Está previsto para mañana, es la fecha de la huelga general. Exacto. 9 de octubre. 9 de octubre, día Revolución. de los héroes de nuestro glorioso Guayas. Así es. Entonces, nuestro llamado a que participemos de una manera responsable y, por supuesto, no nos quedemos en la casa. Si hoy nos gana estas medidas económicas, vamos a ser afectados, creo que por mucho tiempo. Bueno, tiempo. Es que hay una cosa, estimado Luciano y Roberto y amigo radioyente. Este paquetazo que lo envió el presidente de la República es solamente una parte dentro de lo que viene de la carta de intención, porque todavía faltan la privatización de las empresas públicas. Aún falta la eliminación el incremento del IVA, que también tiene que darse, de acuerdo a la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Tiene que darse el despido de más trabajadores porque buscan la reducción del tamaño del Estado, la monetización de las empresas públicas. Es decir, y en lo que se comentaba anteriormente, que ya el precio del combustible no es que ya va a venir a comprar pan para vender pan, no es que van a comprar el combustible, porque ahora se eliminaron los subsidios, nada más. Pero más adelante, una empresa privada que importe los subsidios no va a venderlo al mismo precio, va a buscarse una ganancia, va a buscar monetizar. Como en todo. Como en todo. Y si el combustible, el diésel ahora cuesta 2,30 el galón, entonces mañana costará 2,50 porque le buscarán una ganancia al combustible. Así son las cosas, ¿o no son así? Así son. Así es, y cada mes ese precio se va incrementando de acuerdo a la demanda y oferta que hay en Claro. el mercado. Y ya los medios de comunicación, digo, los grandes medios de comunicación han hecho su trabajo diciendo que el combustible que se vende en el Ecuador es uno de los más baratos de la región. Pero es de los más baratos, pero ¿de La qué calidad. calidad? ¿De qué calidad estamos hablando si tenemos una gasolina extra que ni siquiera está dentro de los estándares internacionales? Con gran cantidad de azufre, por ejemplo, ¿no? Exactamente, que daña las maquinarias de cualquier persona que se compre un carro nuevo, la daña, porque esos ya vienen establecidos para cierto estándar de combustible, ¿no? Muy bien. Queremos agradecerles a ustedes, estimados invitados, Luciano Betún, Roberto Ayavaca, que está con nosotros, de los trabajadores de la, no repite, De la Unión General de Trabajadores, la Unión UGT. Nacional de Trabajadores de la UGT y también del FLIN. Del Frente de Ingreso al Magisterio. Del Frente de Libre Ingreso al Magisterio. Y pedir a toda la ciudadanía para que el día de mañana se convoque acá en la sede de la UNE a las 10 de la mañana, que vamos a hacer una movilización cívica, patriótica, entre todos el pueblo de Pastaza, y nos dirigiremos hacia la gobernación de nuestra provincia, y si se suscita algún altercado, esas personas serán claramente identificadas, como se ha dado aquí en el pronunciamiento, y serán llevadas a la policía, porque no se puede dar esos hechos vandálicos que sucedieron el día de ayer, que atentan contra las organizaciones, ¿no? Permíteme una última inquietud. ¿Quién debería pagar a los propietarios de los negocios que fueron atentados? Las personas responsables de aquello. Que se El día de investigue. ayer se infiltraron
porque son personas infiltradas que no eran parte del pueblo. El pueblo está en manifestación pacífica intentando llegar a la gobernación, y hubieron estas personas infiltradas, enmascaradas, de los cuales no se pudo identificar el rostro, y ellos agredieron a la propiedad privada e intentaron saquear, pero con la ayuda de la población en la tarde se evitó que eso sucediera. Pero en la noche igual se sucedieron hechos lamentables que atentaron contra la seguridad de toda la ciudadanía. Muchas gracias a los estimados amigos invitados Gracias, en esta Juan Pablo. oportunidad. Amigos, vamos a una brevísima pausa, regresamos, tenemos más invitados en esta tarde.